Algunos se excusaron porque tenían otras tareas importantes y otros no sabemos por qué no pudieron estar. Pero es un día de celebración, como decía mi esposa, de darle gracias al Señor por estos 30 años que nos concede como pueblo de Dios. Y antes que nada, como dijo alguien y primero que todo, darle gracias al Señor. Yo públicamente quiero agradecerle a mi Señor, mi Dios maravilloso, que ha concedido el caminar de estos 30 años que no han sido fáciles, sencillos, pero que también han tenido o nos han dado retribución maravillosa como familia, como matrimonio y por supuesto como iglesia. También, en segundo lugar, agradecer de manera muy, muy especial a mi esposa, a quien el Señor puso a mi lado y me dio por compañera de milicia, y durante todos estos años agradecer su amor, paciencia, fidelidad y esa fiel compañía y ese hombro que siempre se necesitan en tiempos complejos. Así que el Señor bendiga a mi esposa y le doy gracias a Dios por ella. También agradecer a cada uno de mis hijos. No están hoy día todos acá, me habría gustado, pero están cada uno en sus tareas, sus lugares, su ciudad también, pero sirviendo al Señor, y agradecerles a ellos también por su paciencia, por su cariño, por su amor y mantener ese respeto siempre a la labor que el Señor nos entregó con mi esposa. Sufriendo tal vez algunos momentos con nosotros, junto a nosotros, y siempre con la mirada puesta en el Señor, siguiendo hacia adelante. Así que vaya gratitud para cada uno de mis 5 hijos, a quienes amo con toda mi alma, con mi esposa, y estoy muy agradecido por ellos también, y doy gracias a Dios por darme una familia preciosa. Y naturalmente, hermanos queridos, dar gracias a Dios, en tercer lugar, por ustedes, por la iglesia, por los que hoy día están presentes aquí, cada uno de ustedes. Son parte de un sueño de Dios. Ustedes son parte de un sueño de Dios que generó hace 30 años atrás en nosotros un ferviente anhelo y deseo de querer servirle a Dios. En un momento en que personalmente yo veía un tiempo como de apagón espiritual y observaba muchas cosas, estuve en muchas iglesias de la ciudad y siempre esperaba que algo impactara mayormente en mi corazón. Y yo no tenía idea al final que era el Señor que fue poniendo una inquietud en mí, una carga tan especial, y finalmente involucrarme en lo que es un llamado de Dios. No lo entendí hasta que pasaron algunos años, cuando comenzó la gente, nosotros hacíamos reuniones familiares. Siempre digo que la casa iglesia es importante, porque en una casa iglesia se inició esta iglesia. Y en ese lugar hacíamos reuniones y la gente llegaba a la casa. Llegaba a casa sola. Y no se extrañaba eso. Y
Y en una reunión, en una ocasión masiva, estaba yo sentado en una parte escuchando una palabra, un predicador, y él comenzó a decir muchas cosas, y entre esas cosas dijo que la explicación era que uno anhela cosas en la vida y a veces Dios quiere darnos cosas y nosotros no nos queremos dar cuenta de lo que Dios nos quiere dar. Seguimos en lo nuestro, involucrados en lo nuestro. Y en ese tenor él dijo, aunque tú no quieras ser pastor, y tomó o alzó su mano y apuntó así, directo donde yo estaba. Aunque tú no quieras ser pastor, a tu casa Dios te manda a la gente. A mí me estremeció eso, pero después inmediatamente miré hacia el lado si había alguien hacia el lado mío, por si que no era yo la persona que él indicó, y no había nadie cerca. Y luego me di vuelta y dije, debe haber alguien detrás de mí. Y me di vuelta y tampoco había nadie detrás. Me di cuenta que en un gran espacio estaba yo solo. Y ese día Dios marcó mi vida. Y dije, Señor, ese soy yo. Quiero leer la escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Quiero hacer hoy día una reflexión más que una predicación, un mensaje. Quisiera ir lo más rápido posible porque ya me hablaron de mechada y todo eso. Dice el capítulo 2 lo siguiente, que es muy maravilloso este capítulo de Primera de Corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una palabra profunda, hermanos. Podríamos pasar, si estuviéramos en la universidad, mínimo un semestre analizando cada palabra, significado, relación que tiene con toda la extensión de las demás escrituras, para extraer lo más esencial. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto momentos bastante complejos, difíciles, porque ellos estaban tomando decisiones a su manera, haciendo las cosas a su manera, y él quiere corregir el andar de la iglesia. Y estamos hablando en los albores de la iglesia, cuando la Biblia no estaba escrita todavía, cuando recién comenzaban los primeros escritos a conocerse y a diseñar lo que para nosotros hoy día es la Biblia, la palabra de Dios, antes que se conformara el canon, como se llama, a todo el conjunto de los libros que componen la Escritura. Pero Pablo está ahí y algunas cosas, yo quiero tomar solamente algunas cositas muy simples de acá, para nosotros lo digo. Pablo dice: estuve entre vosotros, ¿cierto? No con palabras persuasivas, no con chamullología, como dijo alguien, sino con debilidad, temor y temblor. Ahora, pensaba yo mientras estaba analizando esta escritura en estos 30 años que Dios nos concede a nosotros cumplir. Pablo estaba con debilidad, de alguna manera, ¿cierto? Era eso lo que había también en nosotros, con mi esposa: debilidad, temor, temblor. Pero a diferencia de Pablo, una gran diferencia, que Pablo dice: me propuse no saber. En cambio nosotros no nos propusimos no saber porque no sabíamos nada. No teníamos idea cómo se iniciaba una obra, qué había que hacer. O sea, estábamos muy lejos de lo que la Escritura dice o nos dice Pablo a través de esta Escritura. Como dijo Salomón en 1 Reyes capítulo 3, verso 7, ahí: no sé entrar ni salir. Nosotros no sabíamos entrar ni salir. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? La gente viene, sí, es verdad, podemos orar, cantar y tener una palabra, pero ¿qué más se hace? ¿Qué hay que hacer? Y también Pablo, lo otro que dice: estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero luego dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Tampoco teníamos eso, hermano. No podíamos demostrar nada, hermano. Qué terrible, hermano. Mire cómo se parte una obra. Y hoy digo: solamente la gran misericordia de Dios. Solamente la gran misericordia de Dios, que en la intención del Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos fue llevando en este camino, en este trayecto. Y todo lo que fuimos de alguna manera aprendiendo fue en la práctica, fue en la arena, fue en el terreno, ahí forjando el carácter, enseñándonos, aprendiendo de los errores que nosotros mismos cometíamos por no saber. Qué difícil es cuando se inicia algo así. Por eso, lo que decía anteriormente, hoy día yo le agradezco tanto a Dios, hermanos queridos, el que aún aquí hoy día estemos de pie,
en 30 años. 30 años, hermano. Son 3 décadas. Ustedes saben que hubieron unas personas que hicieron guerra, casi destruyeron el país por 30 años. ¿Qué podríamos hacer nosotros con 30 años? Son 30 años, hermano. Rebelarnos y hacer, no sé. 30 años. Qué maravilloso el Señor. Frente a esto, quise buscar un poquito, ¿no? ¿Por qué los 30 años? Primero porque, bueno, la tradición judía dice que una persona a los 30 años alcanza un nivel óptimo de madurez y de sabiduría. En 30 años, o sea, a los 30 años una persona cumplía 30 años y estaba a un nivel, a una capacidad de poder asumir varias cosas como son responsabilidades y también liderazgos. Capítulo 4 de Números, el verso 3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que están en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, el ministerio levítico, si bien es cierto eran llamados a los 25 años, pero pasaban un tiempo de preparación para que a los 30 años comenzaran a ejercer definitivamente lo que era el ministerio. Génesis capítulo 41, verso 46 dice: era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José estuvo 10 años preso. O sea, a José muy jovencito lo vendieron a Egipto y pasó por la cárcel. Estuvo ahí porque le levantaron, ¿cierto?, un falso testimonio y lo encarcelaron. Pero cuando él cumplió la mayoría de edad, 30 años, Dios lo libertó, lo liberó, y José asumió como el primer ministro de Economía el imperio, en este caso, egipcio, ante Faraón, el hombre más poderoso de toda la tierra, ¿verdad? Los judíos consideraban esto, que a los 30 años se alcanzaba el equilibrio entre la fuerza y la sabiduría. En Segunda de Samuel capítulo 5, verso 3 y 4 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. A los 30 años comenzó a gobernar David. Algunos escritores o más bien comentaristas bíblicos dicen que tenía por ahí entre 17 y 20 años cuando David mató a Goliat. Y le tocó andar 10 años arrancando de su suegro, que lo quiso matar. No fueron unos poquitos años, fueron muchos años. Pero a los 30 años, como Dios le había dicho que fue ungido como rey, como
un monarca, príncipe de Israel, a los 30 años comenzó a gobernar. Los sacerdotes o el sumo sacerdote comenzaba a los 30 años su labor. Estaba leyendo el Salmo 133, 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Usted sabe que los sacerdotes, había 8 prendas que vestían los sacerdotes, partiendo desde su ropa interior hasta la última pieza. Y cuando eran ungidos sacerdotes y sacerdote, el sumo sacerdote, derramaban una redoma que era 5 o 8 litros, no recuerdo bien, pero de aceite. Y el aceite de la unción, y era derramado sobre la cabeza, bajaba por la barba y llegaba hasta el último de sus vestiduras. Y con ese aceite el sacerdote permanecía 7 días totalmente separado, consagrado, apartado para Dios. Y al 8º día se podía recién sacar las prendas, cambiarse de ropa, y el cuerpo quedaba impregnado del aceite, de la unción, que significaba el poder, la autoridad de Dios sobre él. ¿A cuánto le gustaría ser sacerdotes hoy día? 7 días llenos de aceite, hermano. ¿Cómo dormía? No se podía sacar la ropa, hermano. No se podía sacar la ropa, no, nada. Así tenía que dormir, así tenía que andar, meditando, orando, consagrado a Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Marcos capítulo 1, verso 9 al 11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fíjese que dijimos que el aceite simbolizaba, ¿o no?, la presencia del Espíritu Santo. Esa era el aceite de la unción, la presencia del Espíritu Santo en la vida del sacerdote. Jesús fue bautizado a los 30 años y dice que los cielos se abrieron y vino una voz. Y los cielos se abrieron y el Espíritu descendió, ¿cierto?, como paloma, una figura que se posó sobre él. Y una voz del cielo decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También hay algunos comentaristas que dicen que en la tradición, en alguna tribu de los judíos, o la tradición judía u otras tradiciones del Oriente, cuando las personas cumplían 30 años, se hacía una fiesta. El hijo mayor cumplía 30 años y se hacía una fiesta. Y era una ceremonia. Y el padre presentaba al hijo delante de todos los invitados. Al día de hoy, llamémoslo empresarios, gente de negocios, banqueros, qué sé yo, gente importante. Se hacía la fiesta y se presentaba el hijo. Y al presentar el hijo a esa edad,
podía ejercer los negocios del Padre. Podía firmar, podía tener la autoridad de manejar las finanzas, los negocios del Padre. Y a eso se le llamaba adopción, distinto a lo que nosotros conocemos por adopción. Y eso hace el Padre, el Dios eterno, con Jesús. Lo presenta, abre los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. A los 30 años. Lucas capítulo 4, verso 18. No, perdón. Capítulo 3, verso 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios, hermanos. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dice: Jesús comienza ya su ministerio y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, el Señor Jesucristo se hizo cargo de los negocios del Padre. ¿Se acuerda cuando Él tenía 12 años y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar? Reconocido por Dios, adoptado por Dios, presentado por Dios, hoy día Él está frente al público diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Y estoy ungido, estoy preparado, estoy con la autoridad para dar buenas nuevas a los pobres, para traerle buenas noticias a los que están espiritualmente sin ninguna solución, a los que están deprimidos, a los que tienen el corazón herido, a los que están atravesando momentos de dificultad, de dolor, de incertidumbre. Vino el Espíritu sobre mí para darles libertad, para hacer de ustedes una nueva criatura, para darle sentido a su vida, para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable, para quitárselo al diablo del infierno y llevarlo al cielo. Aleluya. El Espíritu del Dios viviente sobre Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero para todos los demás. Es como la paradoja del pueblo judío, que esperaban un Mesías, esperaban a una autoridad con una investidura, ojalá militar, un monarca, que los sacara de todos los apremios y principalmente del yugo de esclavitud de los romanos. Pero Jesús vino de manera distinta. Él no vino a libertarlos de la esclavitud, Él vino a sacarlos de la esclavitud de las tinieblas. El trabajo que Él vino a hacer fue espiritual.
Fue para sacarlo de la ignorancia que la gente estaba metida en su religiosidad, en su creencia, para revelarle el misterio oculto de los siglos, de lo que dice Pablo. Nos reveló a nosotros, cosa que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros y nos ha revelado por medio del Espíritu, a través de la unción que operaba en Cristo y que sigue operando hoy día en este siglo para su iglesia, para usted, mi hermano, mi hermana, para sacarlo de la oscuridad, para darle sentido a su vida, para que usted no se sienta una persona más de este mundo que está sufriendo todos los avatares, todas las cosas que le toca enfrentar diariamente, sino para que usted pueda mirar más allá, mirar lo que no se ve, la salvación, la vida eterna, los cielos abiertos, el Espíritu de Dios descendiendo, llenando su vida y dándole sentido, dándole propósito, sabiendo que usted ya no es una persona común, sino que Dios vive en usted. El Espíritu Santo eligió a su iglesia para estar con ella, para prepararla para su venida, para vivir con ella eternamente en los cielos gloriosos. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo hoy día con usted, conmigo. Nos está abriendo los ojos, están cayendo las escamas. Cada día una capa de escama cae de sus ojos. Cae y cae y cae. Usted está mirando, viendo cada vez más. Tal vez hoy le cueste entender algunas cosas, pero mañana va a entender más, pasado mañana más, hasta que llegue el día maravilloso y glorioso que la Escritura señala. Dice que a Él lo miraremos y lo veremos cara a cara, porque seremos semejantes a Él en su gloria. Aleluya. Esa es la iglesia de Cristo, triunfante, poderosa, que camina sobre esta tierra de pecado, de oscuridad, de tiniebla. Pero la iglesia sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, al ungido de Dios, que vino a dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a amarle? ¿Cómo no nos vamos a enamorar de Él? Aleluya. 30 años, hermanos míos, han pasado. 30 años que debiéramos nosotros ya tener una visión, los que llevan 30 años en el Evangelio. Una iglesia que cumple 30 años. Hoy día quiero hablar proféticamente sobre esta iglesia, que a partir de este año Dios va a comenzar a mover los cimientos de la iglesia, porque viene una renovación transformadora para cada uno de ustedes, para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su casa. Viene algo nuevo. Después de 30 años se abrirán los cielos y el Señor hablará a su vida, hablará a su familia, levantará a los caídos, restaurará a los que han vivido allí sumidos en problemas. Dios trae una bendición este año, hermano, iglesia. Hoy se abre el cielo sobre este lugar y el Señor va a levantar a sus hijos. El Señor va a traer restauración, porque Él envió su Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros y darnos una nueva visión de vida con Él y para Él. Aleluya. Por eso tenemos que seguir adelante, la iglesia de Dios. Debemos también tomar una decisión. ¿Qué será de mí, Señor, contigo? No como una pregunta de esa que uno normalmente tal vez se hizo en la adolescencia. ¿Qué irá a ser de mí? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién viviré
dónde me iré, con quién me casaré. No, sino que ahora, Señor, ¿qué debo hacer ahora para ti, Señor? Estoy en un lugar donde ya se han cumplido 30 años y lo involucra a usted. Hay un llamado de Dios para usted. El que llegó ayer y aún el que llegó hoy día. No se pregunte, ¿qué querrá Dios? ¿Por qué me habrá llamado Dios? ¿Por qué estoy aquí? Porque los últimos serán los primeros. Aleluya. Si llegó hoy día, si llegó al último, usted va a ser el primero. Créalo, créalo. Pero créalo. Si hace 30 años atrás nosotros no teníamos idea de lo que Dios iba a hacer. No teníamos idea, hermano. O sea, todo este salón estaba en la mente de Dios. Todo este edificio estaba en la mente de Dios. Este terreno estaba en la mente de Dios. Usted estaba en la mente de Dios. Usted ve hoy día y dice, ¿y cómo llegaron aquí? ¿Y qué están haciendo aquí? Aquí nos trajo Dios. Aquí nos trajo Dios. Dios nos dijo que teníamos que estar aquí y aquí estamos. Hace años atrás estábamos en una reunión especial y vino y un hombre nos contaba lo siguiente. Nos mostró todo el lugar, miramos una parte de campo muy hermoso sobre un cerro, una serranía. Y dijo, aquí se llegó, los primeros que llegaron aquí fue el año 40, por ahí. ¿Por qué llegaron aquí? Porque Dios les dijo, váyanse y vivan allí. Y ahí se adueñaron ellos, se tomaron, fue una toma, se tomaron el lugar y hicieron su casa o lo que fue y se pusieron a vivir. El año 1948, cuando Israel se reconoció como Estado, vino la gobernadora, una mujer, a hablar con ellos. Y ya no eran los que partieron allí, sino que después se fueron añadiendo, muchas más personas se fueron agregando y ya habían, no recuerdo cuántas personas, pero eran muchas personas de todas partes del mundo. Alguien iba a ese lugar y el que nos contaba nos contó lo siguiente. Cuando yo vine aquí y vi este lugar me quedé maravillado y yo dije tengo que venir aquí. Y pregunté, ¿qué tengo que hacer para venirme a este lugar? Donde quiera que estés, donde quiera que vivas, vende todo lo que tienes y vente a este lugar. Dijo, yo me fui a donde yo vivía, inmediatamente vendí mi bicicleta y me vine. Y aquí estoy. No sé cuántos años llevaba en ese lugar. Y vuelvo a repetir, que fue cuando fue la gobernadora el año 48 y le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué viven aquí? Y ellos dijeron, Dios nos dijo que nos viniéramos y viviéramos en este lugar. Y la gobernadora dijo, yo no voy a pelear con Dios, así que les daré legalidad para que ustedes vivan aquí. Algo emocionante era en ese momento porque el hombre dijo, esos cerros que ven allá, esa era la tierra de los filisteos.
allá en aquellos lugares, esas montañas, es donde capturaron el arca de Dios y se la llevaron. Esta parte baja que se ve bonito aquí abajo, ahí, por esos lugares estaba la casa de Obed-edom, donde el arca de Dios fue traída y Dios prosperó a ese hombre. Y a ese lugar vino David para llevarse el arca a Jerusalén. Cuando usted está ahí, eso le pasa algo por dentro. Algo por dentro, algo que su corazón late con más fuerza. Tenemos que tomar una decisión. Usted llegó a la iglesia de Dios. Usted está en la compañía de ángeles. Usted no se acercó al cerro como dice el libro de los Hebreos, que se movía y había humo y bocina y todo lo demás. Usted se vino al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la iglesia de Cristo. Usted es parte de la familia de la fe. Y usted está hoy día en la mayoría de edad. De un momento a otro usted pasó a la mayoría de edad. Entonces usted tiene que recibir la unción de Dios para funcionar. ¿Cuántos tienen esa fe para recibir esa unción? Aleluya. Necesitamos, hermano, con urgencia entrar en un nuevo tiempo de la unción. Necesitamos entrar en un tiempo de autoridad y de poder. Necesitamos levantarnos como una iglesia madura, con plenas capacidades, sabiduría y equilibrio. La palabra de Dios dice que somos administradores de los dones de Dios, de los misterios de Dios. 30 años cumplimos hoy, 12 de octubre de 2025. Partimos el 12 de octubre del año 1995. En una pieza de un hogar. Y hasta aquí, como dijo mi esposa, Ebenezer. Aleluya. Quiero invitarlos a que, puestos en pie, todos le demos gracias a Dios